Mi nombre es José Manuel Méndez Cruz, estoy cursando la licenciatura de Derecho, en este caso Derecho Mercantil. Como primer contrato encontramos comisión mercantil. Su fundamento está en el artículo 273 al 331 del Código de Comercio. El concepto lo podemos entender como el comitente que encarga al comisionista uno o varios actos de comercio a cambio de una comisión. En los objetos están real, jurídico y material. En el real es el acto de comercio y comisión. El jurídico es la obligación de gestionar actos comerciales. El material es de bienes o recursos sobre los que recae la gestión. En contratante y contratantes, en derecho y obligaciones, el comisionista tiene el derecho a cobrar la comisión y retener mercancías. Debe ejecutar la gestión y conservar bienes e informar. El comitente debe proporcionar fondos y pagar la comisión. En características y clasificación encontramos lo que es bilateral, es oneroso, típico conmutativo y de tracto sucesivo. Es un mandato mercantil, revocable y remunerado. En elementos esenciales y de validez encontramos el consentimiento, que esté libre de vicios, capacidad legal de las partes y que tengan capacidad de goce, capacidad de ejercicio. En extinción, pues este contrato puede extinguir ya sea por muerte, por el cumplimiento del mismo, por revocación y capacidad de las partes. Depósito mercantil. Su fundamento lo encontramos en el artículo 332 al 338 del Código de Comercio. En concepto podemos entender que el depositante entrega bienes relacionados con fines de comercio para que el depositario los conserve y los restituya. En el objeto real encontramos bienes depositados, en el jurídico custodia y devolución, en el material mercancías, dinero, títulos y materiales. En contratante y contratantes, lo que es derecho y obligaciones, encontramos que el depositario puede cobrar remuneración y retener bienes por falta de pago. Debe custodiar y conservar y devolver los bienes tal cual se entregaron. En características y clasificación, el principal típico, bilateral, oneroso, consensual, temporal y de confianza. En elementos esenciales y de validez encontramos el consentimiento, la licitud, capacidad, ausencia de vicios y que el objeto sea lícito. Para las formas de extinción encontramos lo que es la restitución, vencimiento del plazo, el mutuo acuerdo, pérdida del bien o incumplimiento de obligaciones. Préstamo mercantil. Su fundamento lo encontramos en el artículo 358 al 364 del Código de Comercio. En concepto entendemos que el prestamista entrega dinero o bienes fungibles y el prestatario devuelve lo mismo, tanto sea en cantidad o calidad. En derecho real encontramos que es el dinero, títulos o mercancías. En jurídico es entregar la cosa o devolverlo prestado. En el material son los bienes fungibles entregados. En derechos y obligaciones, el prestamista tiene derecho a la devolución e intereses cuando existan. El prestatario debe restituir lo recibido en el plazo pactado. En características y clasificación, puede ser gratuito o oneroso. Es taslativo de dominio. Temporalmente y generalmente es oneroso. En elementos esenciales y de validez encontramos el consentimiento, el objeto, capacidad legal y ausencia de vicios. Una de las formas de extinción es el pago o devolución de lo prestado, el vencimiento del plazo, el mutuo acuerdo o el incumplimiento. Depósito civil. Su fundamento lo encontramos en el artículo 2515 al 2538 del Código Civil Federal. El concepto lo podemos entender que es cuando una persona, depositario, recibe un bien mueble ajeno para guardarlo y devolverlo cuando el depositante lo solicite. El objeto real es el depósito, el jurídico es guardar y restituir. El material es el bien mueble. En derechos y obligaciones, el depositante puede exigir la devolución y el cuidado del bien. El depositario debe conservarlo como si fuera propio. En características y clasificación, encontramos que es bilateral, imperfecto, consensual, temporal, oneroso y de tracto sucesivo. En elementos esenciales y de validez, tiene que tener el consentimiento, el objeto,
entrega, restitución y custodia. En formas de extinción podría ser por pérdida del bien mueble, incumplimiento de obligaciones, vencimiento del plazo o acuerdo de las partes. Permuta mercantil. Su fundamento lo encontramos en el Código de Comercio, artículo 388. El concepto es el contrato por el cual las partes intercambian una cosa por otra. El objeto. El objeto real es la obligación de entregar. El objeto jurídico es el intercambio recíproco de bienes. Y el objeto material son bienes que cambian de propietario. En derechos y obligaciones, habla de que ambas partes deben entregar los bienes pactados y tienen derecho al saneamiento por evicción. En características y clasificación, está bilateral, oneroso, conmutativo y traslativo de dominio. En elementos esenciales y de validez encontramos el consentimiento, bienes determinados, capacidad legal y ausencia de vicios. En formas de extinción es el cumplimiento, rescisión, nulidad, evicción total y mutuo disenso. Arrendamiento mercantil. Su fundamento lo encontramos en los artículos 2835 y 2900 del Código Civil de Coahuila. En concepto entendemos que el arrendatario concede el uso temporal del bien a cambio de una renta. En el objeto real son los bienes destinados y comerciales. En el objeto jurídico, el uso temporal y el pago de la renta. En el objeto material, el bien arrendado y la renta. En derechos y obligaciones, entendemos que el arrendador debe cobrar y entregar y conservar el bien y cobrar la renta. El arrendatario debe pagar la renta y respetar el uso pactado. En características y clasificación, está bilateral, oneroso, consensual, conmutativo y de tracto sucesivo. En elementos esenciales y de validez está el consentimiento, el objeto lícito, ausencia de vicios y capacidad legal. En formas de extinción está el vencimiento del plazo, rescisión, mutuo consentimiento y en dado caso resoluciones judiciales. Contrato de prenda. Sus fundamentos están en el artículo 334 y el 380 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En concepto lo entendemos como la garantía real sobre bienes muebles para asegurar una obligación. El objeto real es el bien dado en garantía y el jurídico es asegurar el cumplimiento. El material, el bien mueble o título. En derechos y obligaciones entendemos que el acreedor prendario debe conservar la prenda y puede pedir remate, y el deudor debe cumplir la obligación principal para recuperarla. En características y clasificaciones encontramos que es accesorio, real, derecho de garantía, unilateral y bilateral. En elementos esenciales y de validez está el consentimiento, capacidad, licitud y forma. En formas de extinción, esto puede extinguir por el pago, la compensación, la novación, la renuncia y extinción. Transporte mercantil. Su fundamento lo encontramos en los artículos 576 al 604 del Código de Comercio. En concepto encontramos que el portador se obliga a trasladar personas, mercancías, de un lugar a otro a cambio de un porte o flete, entregando en buen estado. El objeto real es el traslado físico, el objeto jurídico es la obligación de trasladar y pagar el flete, el objeto material son las mercancías, equipaje o personas. En derechos y obligaciones está que el portador debe trasladar, custodiar y entregar en buen estado, y el remitente debe pagar flete, entregar bienes en condiciones y empacar correctamente. En características y clasificación encontramos que es mercantil, principal, bilateral y oneroso. En elementos esenciales y de validez está el consentimiento, el objeto, capacidad, ausencia de vicios, objeto lícito y forma cuando la ley lo exige. En formas de extinción está el cumplimiento del traslado, el pago total, el mutuo acuerdo, la rescisión, la imposibilidad, pérdida por caso fortuito o muerte del pasajero.